Hay presidentes que son muy parecidos a otros. Cuando estudié por primera vez a Rafael Núñez, de inmediato lo comparé con Álvaro Uribe Vélez, porque ambos son muy parecidos. Vienen de un partido liberal y terminan gobernando para una élite conservadora. Nada más en ese aspecto son comparables. En la historia se utiliza mucho la analogía, pero hay que procurar de que esa analogía no caiga en falacias. Por eso, en este bloque quiero que hagamos una comparación entre dos figuras muy importantes, para bien o para mal, de la historia de Colombia, como Rafael Núñez y como Álvaro Uribe Vélez. En 1863 surge una Carta Magna como producto de una guerra civil. Lamentablemente, lo que no se pudo conseguir con la República y con las leyes, se tuvo que conseguir con sangre. La Carta de Río Negro fue producto de una guerra sangrienta de casi 3 años, y en esa medida llegan unos presidentes que tienen muy poco poder. Fue la época de la historia colombiana con los regímenes menos presidencialistas, porque los presidentes apenas podían gobernar 2 años. Así que fue el triunfo del federalismo, fue el triunfo del liberalismo, de la sociedad laica. Pero había unos sectores retardatarios, católicos, hispanistas, que estaban muy descontentos, y por eso nacen guerrillas católicas, conservadoras, que intentan tumbar estos gobiernos liberales, federales y también radicales. En esa medida hubo una gran cantidad de guerras civiles departamentales, porque cuando decimos que hubo 8 guerras civiles nacionales, entre la Guerra de los Supremos y la Guerra de los 1000 días, vemos que no pareciera un país tan violento. Igual es un número alto. En Colombia hemos tenido 8 golpes de Estado, que más adelante hablaremos de eso. Pero si analizamos ese contexto histórico de los Estados Unidos de Colombia, veremos que, a pesar de tener una Carta Magna con muchas libertades, la Carta Magna más libertaria de la historia de Colombia, no faltó la violencia, y no faltaron las guerrillas, no faltaron las guerras civiles departamentales, y estas guerras departamentales eran el combustible para las guerras nacionales. Y si bien es cierto, nos demoramos prácticamente 14 años para volver a una guerra civil nacional, se mantuvieron las guerras civiles departamentales. Y en esa medida vimos las presidencias de Rafael Núñez, que tuvo varias también, otra cuestión para comparar con Uribe. Pero ¿cuál fue el detonante que empezó a alborotar al pueblo católico conservador? Que en 1870 un presidente liberal llamado Eustorgio Salgar hizo una reforma educativa que humillaba los intereses católico-conservadores. ¿Por qué? Porque esa reforma educativa de Eustorgio Salgar
daba cabida a que ingresaran a los Estados Unidos de Colombia, que así se llamaba nuestro país, 9 teólogos alemanes inspirados en la pedagogía del suizo Pestalozzi, que se basaba, entre otras cosas, en la libertad individual, y era una pedagogía muy relacionada con el mundo laico. Y ojo, que eran 9 teólogos protestantes. Entonces era muy mal visto que a un país tan católico como Colombia, a través de una reforma educativa, llegaran 9 teólogos protestantes a, según la mirada católica, maleducar el pueblo. Y en esa medida, esta reforma no nos lleva de una a la guerra civil, pero sí nos lleva a conflictos y a guerras departamentales que se van agudizando